Bien, bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando, recuerden que estamos viendo parte de geometría y la ocasión anterior trabajábamos un poquito por ahí con el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a estar trabajando con razones trigonométricas. Esto todavía lo vamos a estar empleando a partir de un triángulo rectángulo. No olvidemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ahora bien, dentro de estos triángulos, pues como les comentaba, podemos trabajar con razones trigonométricas. En este caso, las razones trigonométricas hacen referencia a lo que tiene que ver con seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. ¿De acuerdo? Aquí, para este ejercicio, lo que estoy haciendo es tomar el valor de un ángulo cualquiera y en este caso lo estamos representando con la letra griega de en este caso, bueno, es teta. ¿Sale, vale? Y entonces vamos a ver a qué hace referencia cada elemento. Por ejemplo, en el seno, nosotros vamos a estar trabajando con la siguiente representación o la siguiente fracción, si es que lo queremos ver así. El cateto puesto sobre la hipotenusa. No olvidemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de nuestro triángulo. Y además va a ser el elemento que está opuesto a nuestro ángulo recto. Entonces, en este caso C minúscula, pues hace referencia a la hipotenusa. Ahora bien, recuerden que habíamos trabajado que los otros dos lados hacen referencia a los catetos. Sin embargo, ahora estamos hablando de cateto opuesto y abajo, para el coseno, de cateto adyacente. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? De nueva cuenta, esta va a ser una representación un poco burda, pero creo que les va a servir de mucho. Imaginémonos que nosotros estamos posicionando, que estamos viendo a partir de un telescopio y que el punto B de este triángulo, pues aquí nosotros colocamos nuestro ojo para visualizar. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. En este caso, hacia el lado al cual nosotros estamos observando, nosotros vamos a llamarlo cateto opuesto, ¿de acuerdo? Y obviamente el otro cateto, pues va a ser el cateto adyacente. Entonces podemos decir que para el punto B o para el ángulo B, el cateto opuesto va a ser igual al lado B y el cateto adyacente va a ser igual al lado A. Ahora déjenme tomar otro color. Imaginémonos que, pues bueno, ahora estamos viendo a partir de un microscopio y el ojo nosotros lo tenemos colocado en la parte superior. ¿Sale, vale? De este modo, pues podemos decir lo siguiente, que hacia donde está apuntando nuestro ojo, pues este ahora va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues obviamente, sería el lado B. Entonces, esta parte es fundamental porque es importante también conocerla. Hacia el lado, hacia donde nosotros estemos apuntando con la apertura del ángulo, nosotros lo vamos a considerar como el cateto opuesto y el otro, pues obviamente va a ser el cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Es el lado más largo de nuestro triángulo y además también podemos decir que es el lado opuesto hacia donde apunta nuestro ángulo recto. Entonces, con esto, pues, ¿qué podemos observar? Imagínense que de nueva cuenta nos dicen, calcula el seno del ángulo B, ¿de acuerdo? Y entonces con las identidades que tenemos de este lado, ¿qué podemos observar? Ah, pues que para encontrar el seno, nosotros tenemos que dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Me posiciono en B, el cateto opuesto va a ser este lado, es decir, el segmento B. Sobre la hipotenusa, que esa ya sabemos nunca cambia, pues es el lado C minúsculo. Ahora, ¿qué ocurre? Si nos dan, pues vamos a poner el siguiente elemento, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos pues el ángulo recto. Vamos a suponer que por aquí nos dan el siguiente triángulo rectángulo, que aquí tenemos 3, aquí tenemos 4 y aquí tenemos un 5, ¿de acuerdo? Obviamente estos elementos pues yo ya los encontré previamente. Ya sé cuáles son los valores. En este caso, recuerden, un triángulo rectángulo no podemos tomar cualquier medida. Forzosamente tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, pues yo previamente ya lo calculé. Ya sé que este cateto vale 3, este vale 4 y la hipotenusa
vale 5. Si ustedes tienen duda, pueden revisar el video anterior para saber cómo encontrar los valores de nuestros triángulos. Por aquí, pues de nueva cuenta vamos a nombrar a A, vamos a nombrar a B y vamos a nombrar a C. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que para este ejercicio nos piden lo siguiente. Encuentra el coseno de el ángulo B. Vamos a trabajar otra vez con el ángulo B. Entonces, nos vamos del lado derecho del pizarrón a las razones trigonométricas y encontramos cómo identificar al coseno. Ah, bueno, pues el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, ¿qué tenemos? Ah, pues bueno, el cateto adyacente, podemos ver, en este caso, si yo aquí pusiera mi ojo, pues obviamente este es el cateto opuesto, y el cateto adyacente, en este caso, pues va a ser igual a 4. Entonces decimos, divido 4 sobre el valor de la hipotenusa. No olvidemos, el valor de la hipotenusa nunca cambia. Por lo tanto, aquí nos quedaría 4 dividido entre 5. Ahora, nosotros este valor lo podemos representar tal cual, o también podemos hacer la división o la simplificación. En este caso, pues, ¿qué decimos? El coseno del ángulo B va a ser igual a 0.20. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, la manera de representarlo podría ser cualquiera de los dos elementos que tenemos especificados dentro del ejercicio. Parte importante que ustedes se tienen que aprender son las razones, trigonométricas. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y después vienen estas otras tres que ahorita vamos a ver la particularidad de ellas. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esto, si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos para la tangente, sin embargo está de manera inversa. Por lo tanto, podemos decir que la cotangente es igual a 1 sobre la tangente de θ. ¿De acuerdo? Esto también es importante que lo tengan presente. Ahora, la cosecante. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si verificamos en las tres primeras, podemos ver que se parece a lo que tenemos en el seno. Nada más que está invertido. Entonces, de nueva cuenta, podemos decir que la cosecante es 1 sobre el seno del ángulo θ. Y por último, pues la secante ya se imaginarán qué es lo que ocurre. En este caso, también podemos decir lo siguiente. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Se parece a lo que nosotros tenemos en el coseno de manera invertida. Entonces, esto es igual a 1 sobre el coseno del ángulo θ. Entonces, pues traten de tener presentes estos elementos y ahorita vamos a llevar a cabo un siguiente ejercicio. Bien, ahora tenemos el siguiente triángulo rectángulo que está del lado izquierdo del pizarrón. Nos dan por aquí el triángulo rectángulo representado por los lados 3, 4 y 5. Como les he comentado previamente, este triángulo rectángulo con estas magnitudes generalmente es el que se van a estar encontrando más adelante con los ejercicios. ¿Por qué? Porque es uno de los más importantes dentro del teorema de Pitágoras. ¿Perdón? Y entonces, pues bueno, ahora sí vamos a empezar a resolverlo. Vamos a empezar por el ángulo A. No olvidemos, si nos hablan acerca del ángulo A, imaginamos que de este lado colocamos nuestro ojo y entonces, ¿qué decimos? Hacia dónde apunta va a ser el cateto opuesto y obviamente el resultante va a ser el cateto adyacente. Entonces empecemos a resolver nuestras razones trigonométricas. Entonces, ¿qué decimos? Para encontrar el seno de A necesitamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto vale 4, la hipotenusa vale un 5. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo en esta ocasión como parte fraccionaria. Si en el ejercicio o en los resultados nos lo dieran como una representación decimal, pues bueno, simplemente procedemos a resolver. Coseno de A. El coseno, dentro de la razón trigonométrica, nosotros podemos observar que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, 3/5. ¿De acuerdo? La tangente de A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 4 sobre 3, 4 tercios. La cotangente, pues ya sabemos que es ahora, invertimos,
cateto adyacente sobre cateto opuesto, en este caso sería 3 sobre 4. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, 5 sobre 4. Y por último, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos 5 sobre 3. Ya encontramos el valor para las razones trigonométricas del ángulo A. Ahora vamos a pasar con el ángulo B. Entonces, pues voy a borrar esto que me sirvió como ayuda. Borro el ojito y ahora me voy a basar en el ángulo B. Dibujo por aquí mi ojo y entonces, pues en esta ocasión, hacia donde observo, este es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y entonces encontremos los valores de las razones trigonométricas. El seno de B va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 3 sobre 5. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 3 sobre 4. La cotangente, pues acuérdense, invertimos cateto adyacente sobre cateto opuesto, 4 tercios. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, 5 sobre 3. Y por último, la secante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso es 5 sobre 4. Y de esta manera no sabemos cuánto valen estos ángulos, pero sin importarlo ya nosotros tenemos el resultado de esos valores. ¿De acuerdo? Ahora, otro tip importante es el siguiente. Voy a borrar esto que tenemos por aquí abajo. Recuerden que por aquí ya vimos que es 1 sobre algo, 1 sobre otra razón trigonométrica. La más sencilla con la que nosotros vamos a poder trabajar es con la tangente, porque obviamente sabemos que su inversa va a ser la cotangente. Entonces, en la cotangente nosotros tenemos que invertir los elementos. Ahora fíjense, seno y coseno, podríamos nosotros equivocarnos. Podríamos decir, pues bueno, la inversa del seno es la secante. ¿Por qué? Porque inicia con la letra S. Y la inversa del coseno es la cosecante. En realidad, no. En realidad ocurre al revés. La inversa del seno va a ser la cosecante y la inversa del coseno va a ser la secante. Entonces, acuérdense bien, si nosotros nos aprendemos estas 3 razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, en cuanto a los catetos y a la hipotenusa, nosotros con esto mismo podemos trabajar con la parte de la cosecante, secante y la cotangente. Lo único que vamos a hacer es invertir los elementos. No olvidemos, el inverso del coseno va a ser la secante. El inverso del seno va a ser la cosecante. ¿De acuerdo? En este caso, pues la cosecante del ángulo va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente, pues va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si nos aprendemos estos 3, con eso ya podemos sacar los siguientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué otro ejercicio nos podemos encontrar algo por el estilo? Fíjense, podemos llegar dentro del examen a que nos pongan algo de este tipo. Nos ponen por ahí un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y nos dan lo siguiente. El triángulo rectángulo, déjenme revisarlo, aquí está. Por aquí me dan un ángulo de 30 grados. Por aquí me dicen el valor de X, o me dan una X, y por aquí me dan un 12. Y además me dicen que podemos encontrar los siguientes valores. El seno de 30 grados es igual a 0.5, que el coseno de 30 grados es igual a ¿qué? En este caso me están diciendo que es 0.8886. Y por último, me dicen que la tangente de 30 grados es igual a 0.5774.
Y me piden encontrar el valor de X. ¿Cuánto vale X? Pues bueno, si se dan cuenta, nosotros aquí no podríamos encontrar el valor de X. ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de este otro cateto. Tenemos el valor de la hipotenusa y sabemos que este es un cateto. Nos están dando un ángulo. De este elemento, ¿qué podemos decir? Ah, pues bueno, aquí está el ángulo, por lo tanto, X va a ser igual al cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es hacia donde está apuntando nuestro ángulo. Sabemos que este 12 va a ser la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y además tenemos por aquí algunos valores. Ahora, lo que nosotros debemos aprender a razonar es lo siguiente. Tengo ciertos valores, ¿cuál es la ecuación que yo puedo emplear? Tengo cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Si yo recuerdo mis razones trigonométricas, pues sé que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, puedo aplicar este elemento del seno. Entonces, ¿qué decimos? Que el seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso vale X, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa vale 12. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues nosotros ya aquí podemos empezar a despejar a nuestra literal X. ¿Por qué la podemos despejar? Porque ya sabemos cuánto vale el seno de 30 grados. 0.5 es igual a X sobre 12. ¿Qué me estorba para dejar solita la X? Bueno, me estorba este 12, está dividiendo, por lo tanto, lo tengo que pasar del otro lado multiplicando. Entonces, ¿qué tenemos? 12 que multiplica 0.5 es igual a X. Si hacemos esta multiplicación, pues ¿qué obtenemos? Que X es igual a 6. Aquí, pues bueno, no sabemos, simplemente de repente les va a aparecer así, 6 unidades, porque no sabemos, perdón, si son metros, kilómetros, centímetros, milímetros, simplemente encontramos este valor, que la longitud de este lado de nuestro triángulo rectángulo vale 6 unidades. Entonces, no lo olviden, apréndanse bien estas razones trigonométricas por si se llegan a encontrar un ejercicio de este tipo. Estas identidades trigonométricas y el teorema de Pitágoras solamente podemos aplicarlo siempre que tengamos triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Siempre son triángulos rectángulos. Bien, como les había comentado anteriormente, entonces, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas solamente aplican dentro de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un triángulo que no es un triángulo rectángulo? Pues bueno, aquí nosotros vamos a poder aplicar dos tipos de leyes distintas. La primera que vamos a observar es la ley de los senos, ¿de acuerdo? En este caso, la ley de senos nos dice lo siguiente. El lado A sobre el lado, el lado A sobre el seno del ángulo A va a ser igual siempre a B sobre el seno de B. Y esto, a su vez, va a ser igual a C sobre el seno de C. ¿De acuerdo? Esta es una de las leyes más fáciles de aprenderse porque siempre va a ser la equivalencia de la división o de la fracción del lado que tengamos de manera opuesta sobre el seno del ángulo que estamos manejando. Acuérdense, y como lo hemos visto anteriormente, el ángulo lo estamos representando con una letra mayúscula y el lado opuesto lo estamos representando con la misma letra, simplemente que aquí estamos hablando de una letra minúscula. Vamos a suponer que nos ponen el siguiente ejemplo. Nos dicen, del siguiente triángulo rectángulo, encuentra el valor de A. ¿De acuerdo? En este caso, pues, ¿qué podemos observar? Podemos ver que ya tenemos el valor de A, tenemos la longitud de B, ¿vale? La longitud de B, y además tenemos el ángulo B. Es decir, ya tenemos 3 elementos de 4 que podemos nosotros aplicar. Si nos vamos a la ley de los senos, pues nosotros podemos trabajar con esta equivalencia. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué decimos? Pues la reescribimos. A, déjenme cambiar de plumón. Decimos A sobre el seno de A, que en este caso sería el seno de 50 grados, va a ser igual a ¿qué? A lo que vale B. Aquí podemos ver que B vale 15. Sobre el seno de B, que en este caso vale 60 grados.
¿De acuerdo? Y pues ahora lo único que nos restaría sería hacer el despeje para encontrar ese valor de A. Entonces, pues, ¿qué me estorba? Me estorba este elemento que está dividiendo, lo tengo que pasar del otro lado, multiplicando. Entonces, ¿qué decimos? Que el valor del lado A va a ser igual a 15 veces el seno de 50 grados sobre el seno de 60 grados. Ojo, puede ser que una de las respuestas que les den, pues sea simplemente esto. Pero si les dan por ahí algún otro valor en cuanto a elementos decimales, es forzoso, como lo vimos en el ejemplo anterior, que les indiquen cuál es el valor del seno de 50 grados y cuál es el valor del seno de 60 grados. ¿De acuerdo? Esto sí es muy importante que si se los llegaran a pedir en el examen, les den estos valores, porque no van a poder sacar calculadora obviamente, y entonces sustituyen los valores en estos elementos y encuentran el valor que nosotros estamos buscando. En este caso, pues bueno, vamos a aprovechar que tenemos por aquí la calculadora a la mano y decimos lo siguiente. A ver, si tengo el 50 grados, pues el valor del seno es igual a 0.7660. Entonces lo voy a poner por aquí. Vamos a dejarlo con dos decimales, 0.76. El valor del seno de 60 grados es igual a 0.8660. También lo vamos a dejar como 0.86. Y entonces estos valores los podemos sustituir en este elemento. Esto es igual a 15 veces seno de 50, que es 0.76, sobre el seno de 60, que es 0.86. Si nosotros llevamos a cabo esta operación, pues ¿qué decimos? 15 que multiplica a 0.76 sobre 0.86. Y esto me queda aproximadamente, lo voy a poner así porque acuérdense que yo por ahí me comí dos decimales, entonces esto es aproximadamente a 13.25, que sería la magnitud del lado A, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos, esa ley de los senos es aplicable a todos los triángulos que sean diferentes a un triángulo rectángulo, es decir, que no exista un ángulo recto. Ahora, ¿qué otra parte importante es necesario mencionar en este tema de los triángulos? La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, vamos a llamarle alfa, beta, ¿está? Decimos la sumatoria de estos ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nos pidieran el valor del ángulo C, es decir, que por aquí sí nos hubieran dado alguna magnitud, para encontrar este elemento, pues ¿qué decimos? Ah, pues bueno, ya tengo 50 y 60, son 110. Para llegar al 180, pues quiere decir que el ángulo C vale 70 grados. Y entonces, pues ya nosotros podemos encontrar el valor del seno de 70 grados, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los triángulos, eso sí es importante, para todos los triángulos, no importa si son rectángulos o no, la sumatoria de sus ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener, y aquí lo voy a remarcar un poquito más, porque creo que no se alcanza a ver en el video, 180 grados. ¿Sale, vale? Ahora, si de repente por X o por Y no nos gusta trabajar con la ley de senos, existe otra ley, que es la ley de los cosenos. En este caso, la ley de los cosenos, y esta va a ser también muy sencilla de que ustedes se la aprendan, nos dice lo siguiente. La ley de cosenos va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de los lados restantes, ¿de acuerdo? Menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del lado o del ángulo opuesto al que estamos buscando. En este caso, pues bueno, a lo mejor esta descripción es un poco extensa y no es tan fácil de entender. Lo que nos dicen es, el valor de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los lados restantes. Es decir, ¿cuáles son los lados restantes? B y C. B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble del producto de dichos lados, es decir, el doble de B por C,
multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que nosotros estamos buscando. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros necesitáramos encontrar ahora el lado B, pues aplicando la misma lógica que decimos, la raíz cuadrada, esto siempre va a estar de la sumatoria del cuadrado de los elementos restantes. En este caso, pues obviamente estamos trabajando con el lado B, los restantes sería A y sería C, A al cuadrado más C cuadrado, menos el doble del producto de dichos lados, A por C, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Y con esto, pues, ¿a qué nos va a ayudar? Pues vamos a suponer que ahora, o vamos a armar la expresión para el lado C. ¿Qué decimos? Es la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de los lados restantes, que en este caso sería A y B. Entonces decimos A cuadrada más B cuadrada, menos el doble del producto de dichos lados, es decir, A por B, multiplicada por el coseno de dicho lado al cuadrado, ¿de acuerdo? O del ángulo que está opuesto al lado que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, sería el coseno de C. ¿Sale, vale? Y entonces, pues de esta manera, con estas tres expresiones que nosotros tenemos, también nosotros podemos llegar a las siguientes expresiones. Vamos a suponer que queremos despejar el coseno de A. Entonces, ¿qué decimos? Lo voy a reescribir de este lado. A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C cuadrada menos 2 veces el producto de AB por el coseno de A. Entonces, para despejarlo, pues obviamente aquí tengo una raíz, tengo que elevar al cuadrado ambos lados de mi igualdad. Entonces, esto lo elevo al cuadrado, esto lo elevo al cuadrado y esto tiene A cuadrada, el cuadrado con la raíz cuadrada, pues obviamente se anulan, es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno de A. Ahora, si quiero dejar solita el coseno de A, pues ¿qué es lo que me estorba? En una primera instancia, y esto es más, lo vamos a poner con otro color, porque es lo que nos interesa. El coseno de A. ¿Qué es lo que me estorba? B al cuadrado y C al cuadrado, que están sumando, tienen que pasar del otro lado, restando. Entonces, A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada, esto va a ser igual a menos 2 veces A por B, multiplicada por el coseno de A. Se lo pongo en rojo porque es el elemento que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que me estorba? Pues obviamente me estorba este menos 2A que está multiplicando. Menos 2AB tiene que pasar dividiendo con todo y su signo. Entonces, A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada sobre menos 2 veces A por B va a ser igual al coseno de A. Si queremos que no nos quede negativo el denominador, pues simplemente llevamos a cabo un cambio de variables o un cambio de signos. En este caso, pues, ¿qué decimos? Positivo entre negativo, esto se convierte, lo voy a poner de este lado, coseno de A va a ser igual a, fíjense, este va a quedar negativo. Entonces decimos, menos A cuadrada, negativo entre negativo se convierte en positivo, B cuadrada, negativo entre negativo se convierte en positivo, C cuadrada sobre 2 veces A por B. ¿De acuerdo? Y que incluso fíjense aquí, por alguna razón, para cuando revisen el video, lo corrijan, porque yo lo tuve mal, es el doble del producto de los mismos elementos. Entonces aquí en realidad, una disculpa, es B por C, lo mismo aquí, B por C, y lo mismo aquí es B por C. Una disculpa enorme, cuando chequen ahí el video tengan mucho cuidado de esto. Y aquí de nueva cuenta me queda B por C. Ahora, como este elemento está negativo, pues lo que podemos hacer simplemente es mandarlo al final y entonces aquí ¿qué me queda? B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada. Y entonces de esta manera se puede replicar lo mismo con el coseno de B y con el coseno de C. El coseno de B va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria del cuadrado de los dos lados restantes, en este caso sería A cuadrada más C cuadrada, menos el lado opuesto al ángulo, es decir, menos B cuadrada sobre
2 veces el producto de dichos lados restantes, es decir, A por C. Y del otro lado, espero que me quepa bien, tendríamos ahora el coseno de C. El coseno de C, ¿en qué se convierte? La sumatoria del cuadrado de los dos lados restantes, que sería A cuadrada más B cuadrada, menos el cuadrado del lado opuesto, es decir, menos C al cuadrado, sobre 2 veces el producto de dichos lados restantes. 2 veces A por B. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahí podríamos aplicar, como en el ejemplo anterior, alguno de estas ecuaciones que nosotros tenemos. Obviamente, para este tipo de ejercicios nos van a dar al menos 3 valores para poder llegar al resultado. ¿De acuerdo?